noches con todos. Mi nombre es Paul Chuyes y es un placer darles la bienvenida a nuestro último webinar de la semana, denominado Repercusiones del Cambio Climático en la Seguridad y Salud en el Trabajo. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos por estar aquí hoy y su participación activa en nuestro webinar que tuvimos el miércoles pasado. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Samuel Vascones. Él es ingeniero en higiene y seguridad industrial, al igual que David Balboa, con una amplia experiencia en el campo. Samuel nos guiará a través de las repercusiones que ha generado el cambio climático en la seguridad y salud en el trabajo. Este es un tema de gran relevancia hoy en la actualidad. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles que este webinar es un espacio de aprendizaje y respeto. Les animamos a participar activamente, a hacer sus preguntas y compartir sus experiencias. Sin más preámbulos, permítanme presentarles a nuestro experto del día de hoy, el ingeniero Samuel Vascones. Samuel, el escenario es todo tuyo. ¿Cómo estás, Paul? Muchas gracias por la introducción. Buenas noches con todos también. Mi nombre es Samuel Vázquez, ingeniero de higiene y seguridad industrial. Gracias por estar aquí. Primero, me gustaría saber si se escucha mi voz bien para poder iniciar y presentar. Se escucha perfecto, Samuel. Bien. Está bien. Bueno, el día de hoy nos trae un tema que puede generar eh, muchas opiniones y vamos a enfocarlo desde lo que nosotros que trabajamos en prevención nos interesa, que es cómo este clima que cambia también afecta nuestra valoración de los riesgos, a la identificación de los peligros. Bien, somos 41 personas aquí, damos inicio, son las casi 7 y 10 de la noche, haciendo un esfuerzo, porque me imagino que todos aquí es viernes en la noche y estamos esperando tener un tema, un conversatorio de lo más enriquecedor. Bien, gracias con todos y empezamos. Bien, algunas reglas de convivencia antes de iniciar. Estamos bastante orientados nosotros como profesionales, y yo también, porque veo prevención de riesgos laborales, a la seguridad. Así estemos en nuestras casas, estemos en oficina, nosotros siempre tenemos que estar preparados. La vulnerabilidad de nosotros, de nuestro hogar, de nuestra familia, tiene que reducirse. Y vamos a hacer mucho énfasis en esto. Bien. Y en ese momento vamos a ver a nuestra salida de emergencia y vamos a ver que nada esté, pues, interrumpiendo nuestra correcta salida, que nada nos pueda interrumpir, que nada nos pueda golpear, tropezar, y que todo nos pueda llevar a nuestra mochila de emergencia si estamos acá en casa y si es que la han armado, y hasta un punto de reunión identificado. Si estamos en una oficina, nuestro brigadista de evacuaciones y brigadista de respuesta a emergencias nos debe de haber dicho cuáles son. Y si estamos en nuestra casa, nosotros debemos de identificarnos. Si estamos en un edificio, por ejemplo, cuál es nuestro lugar seguro en un edificio. Si está incendiándose, ¿cuál es nuestro lugar seguro? La escalera, que está certificada, que tiene una pared cortafuego, que tiene una estructura sólida que puede soportar o no se va a caer, no van a caer paredes, no va a caer techo en la mayoría de veces. Entonces, esa escalera es la zona segura donde vamos a proceder a la evacuación. Bien. Dentro de estas 2 horas, eh, colaboramos todos en una correcta atención. No vamos a pedir que activen todos sus videocámaras porque nos va a resultar un poco difícil el internet. Y somos 40 personas, y cualquier pregunta, duda, consulta, sugerencia, comentario que quieran realizar, alcen la mano, bienvenido sea. Este es un tema no novedoso, pero
es el eslogan de este año para, para con la gestión de seguridad y, y merece pues toda nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestros aportes que podamos hacer como profesionales también. Voy a anclarme aquí y les presento estos dos documentos, ¿ya? De la Organización Internacional del Trabajo. Este es el documento oficial de este año, el garantizar que en un clima cambiante como el que tenemos, dentro de nuestra valoración de riesgo, dentro de nuestra identificación de peligros, lo tomemos en cuenta. Este es el mensaje de este documento de la ILO, que tomemos en cuenta esto tanto como a nivel personal, laboral y de gobierno. Ese es, el esquema. Y una de las bases que tiene, este es este documento de la IPCC, del reporte del clima hasta el 2023. ¿No? Todavía no hay el reporte 2024, donde están algunas estadísticas que se han recabado pues, eh, en esta ponencia. Bien, bien. Cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Alguien de las 40 personas aquí presentes podría decir que no puede definir si hay un cambio climático o no? ¿Por qué decimos que hay un cambio climático? ¿Hay o no hay un cambio climático? Bien, desde, la- desde las personas que podrían eh, negar el aporte del riesgo del cambio climático, el aporte humano al cambio climático, hasta los que puedan apoyar ciertas otras medidas. El cambio climático es real en aspecto micro y en aspecto macro. Vamos a ir, eh, vamos a ir ahondando en este tema, porque el cambio climático existe, el clima es uno solo. Y hablando, antes de hablar de cambio climático, vamos a ver, ¿qué es clima? ¿Qué entendemos por clima? Bien, el clima de un lugar. Nosotros estamos en Lima y entendemos el clima de Huancayo como algo diferente, el clima de Ayacucho como algo diferente, el clima de Iquitos, de Pucallpa, de Ucayali, el clima de Europa, quienes hayamos podido ir para otros continentes en otros hemisferios. Entendemos esto como algo diferente. ¿Qué se dice del clima? El clima es el tiempo en un lugar promediado a lo largo de varias décadas. Lo que se siente de una manera de temperatura, humedad y presencia, hasta lo que es visible a los ojos y la cultura del lugar. Todo eso hace el clima. Para fines didácticos vamos a entender el clima más como unas mediciones de temperatura, humedad y medición de algunos químicos presentes en el cielo, en el agua o en la tierra. Bien, eh, es el conjunto de elementos atmosféricos que caracterizan a una región en un periodo determinado. ¿Por qué? Porque obviamente eh, estamos mayo, ya llegando a mayo, fines de abril, estamos terminando el verano aquí, pero en otro hemisferio será invierno, en otro hemisferio será otoño. ¿Bien? Eh, y por eso se dice en un periodo determinado. Vamos a ir desde lo más básico, ¿qué puede cambiar el clima? ¿Bien? Cambia el clima, la misma rotación de la Tierra. Si hay día, si hay sol, más radiación solar, más calor, más frío en la noche. Eso es lo más genérico, lo más palpable que podríamos. Y a través del sol y alrededor del sol, nosotros también nos trasladamos como planeta.
Por ende, también el Perú se traslada por el Sol. Y el Sol no está en medio, no hacemos una circunferencia perfecta, hacemos una elipse. Quiere decir que en algún momento del año estamos nosotros más cerca del Sol y, para colmo, la misma inclinación de la Tierra, el tilt, hace que pues, podamos tener una incidencia de rayos solares perpendiculares o verticales. O sea, aquí ya hay otros factores más que van a agregar a la variación del clima. Nuestro planeta no gira perpendicularmente, gira en un eje no a 90 grados, sino ligeramente inclinado, como pueden ver en la imagen. ¿Cuánto es el ángulo de inclinación de la Tierra? A ver, entre los 51 participantes que estén acá presentes. Vamos a dar un número. A ver, en chat pueden escribir más o menos cuánto creen que sea la inclinación de la Tierra con respecto al Sol, ¿no? Con respecto a la elipse a la cual nosotros giramos alrededor del Sol. 23, 23, bien. Muy bien, sí, 23,4 por ahí, ¿no? Sí, estamos en estas épocas que vivimos, 2024, más o menos sería de los 1900. La data más relevante que podemos tener está en el 1900, eh, desde pues las creaciones eh, de, de todos los aparatos electrónicos. Pero esta inclinación de la Tierra, el, el, el grado de inclinación incluso ya lo habían determinado los griegos hace muchísimos, un par de miles de años. Bien, y esta misma inclinación, 23 grados, también varía. Y también varía a lo largo de algunos centenas de años. Entonces, tenemos ya el día y la noche, la rotación, la traslación a través del Sol, y esta elipse no es una elipse perfecta también, en algún momento variará de ancho. Y este ángulo de la Tierra también variará en centenares de años, lo cual hace la interpretación del clima, o el clima, como nosotros, como lo hemos definido anteriormente, en un periodo determinado. En un periodo determinado, recién podríamos decir, así es cálido, con tanta temperatura, con tanta humedad relativa, y así. Hasta aquí, dudas, consultas. Esto es lo más básico en lo que es clima, como para no decir que el clima siempre va a ser el mismo, ¿no? Otra variación del clima está la misma termodinámica de la Tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanta porción de la Tierra es tierra? ¿Y qué tanta porción de la Tierra como planeta es agua? Porque, como sabemos, tanto el agua como la Tierra absorben calor de diferentes maneras. Y el mar va a moverse de acuerdo a cuánto calientan sus aguas, se moverá de una manera. Y esto, ayudado del efecto de rotación de la Tierra, hay un efecto Coriolis que genera los anticiclones en un hemisferio y los ciclones en otro hemisferio. Y eso mueve las aguas, termorregula el planeta. Bien, haciendo que también entre que pasan, el agua se mueve kilómetros, miles de kilómetros, entre que llega hasta que se va, también hay un periodo de tiempo y puede calzar con otros fenómenos anteriormente vistos. Cuando calza, por ejemplo, el niño en un verano y con otros factores más, va a acrecentar
los efectos. Bien, aquí tenemos una imagen de cómo es la Tierra, cómo son nuestras aguas, eh, estas indicaciones en rojo son las aguas cálidas y estas indicaciones en azul son las aguas frías, que vienen, ¿de dónde viene el agua fría? Si todo el agua se calienta en la superficie, siempre le da el sol, ¿de dónde viene el agua fría? De abajo. Y esta, la que está al costadito de Perú, ¿cómo se llama esta corriente? Dentro de los 54 personas que tenemos aquí, ¿cómo se llama esa corriente? Vamos, en el chat. No, tú lo sabes todo. Vamos. Humboldt. Muy bien, Jair. Es la corriente de Humboldt. La corriente, como ven, este anticiclón del Pacífico Sur ha pasado ¿por dónde? Por el sur, por el polo sur. Esa es agua fría. Como se enfría, también la recoge desde la profundidad y la lleva hasta pues nuestras costas y hace lo que y nos genera, nos da un clima a nosotros diferente a cualquier otra costa del mismo Pacífico Sur, ¿bien? Del mismo Pacífico, ¿no? Estados Unidos tiene Pacífico, pero no tiene pues, el mismo clima de nosotros. ¿Por qué? No va a tener las mismas corrientes. Nosotros tenemos riqueza por la misma característica de agua fría. Solamente el agua es ya un factor determinante en nuestro clima, en nuestro microclima. Vamos a hablar de microclimas. Acá, hablando de clima, pues vemos a grandes rasgos lo que va a determinar nuestro microclima. Aparte de esto, nosotros no solamente somos agua, somos tierra, agua y aire. El aire también se va a calentar. Se va a calentar en mayor medida ¿dónde? En el Ecuador, porque es allí donde más tiempo va a pasar el sol, la incidencia de los rayos del sol. Y a pesar de que nuestra Tierra gire, ¿no? Gire alrededor de su eje, hace un vaivén, ¿no? Y es por esa razón, ese vaivén, que no tenemos siempre eh, un sol perpendicular al mediodía. ¿No? Va a haber dos veces en el año en donde sí va a existir esa radiación perpendicular a nosotros, en el Perú, en cualquier parte del mundo, porque el sol va a moverse por este movimiento pendular, este, perdón, eh, este desbalance. Sí sabían eso, ¿verdad? No siempre vamos a tener rayos en perpendicular al mediodía. Solamente hay unos días específicos en el año en el cual no vamos a tener sombra. Es decir, el sol cae en perpendicular. Entonces, y por principio de termorregulación, las aguas, perdón, el aire va a ir de, de un lugar más frío a un lugar más caliente. Bien, va a dar, este, va a termorregularse de esta manera. Bien, las, y haciendo, ¿qué cosa? Que tengamos ciertas características, como los vientos alisios en nuestra capital o las costas del Perú. Bien, estos vientos alisios son estos vientos que van de suroeste a noreste. Bien, trayendo consigo la misma característica del agua que tocan y del aire que se ha recogido. ¿Bien? Modificando también la tierra a la que van a tocar y chocando con también el aire que ha venido recogiendo cierta humedad de la tierra. Porque no solamente vamos a ver
al, em, en el colchón encima de las aguas, sino aire en el colchón encima de la tierra. Son diferentes. Si hay mucha Amazonía, ¿qué es lo que pasa? Ese aire es húmedo, es muy húmedo y es caliente. ¿Alguna vez ustedes han ido a la selva? Van a encontrar que esa es la característica y el viento va a traer consigo esas características, haciendo del microclima de nosotros ciertos cambios. Bien, y ahí también la explicación de algunos fenómenos de trasvase de la sierra, por ejemplo, cuando llega aquí a la capital, es aire caliente y húmedo chocando con un frente de aire frío y seco. Y ese choque, lo vamos a ver más adelante, es el que genera una de las condiciones que nos hace más vulnerables ante la acumulación de cualquier tipo de tóxico. ¿Bien? Y lamentablemente vamos a ver que en el mundo hay muchas capitales que se encuentran en esta condición de, de clima que va a favorecer a condiciones inadecuadas para todos nosotros, incluidos los trabajadores, que son nuestro enfoque del día de hoy. Hasta aquí, ¿alguien, algún comentario, duda, consulta, algo para que no se puedan dormir tampoco? Bien. Así como les decía, el agua, el aire, tienen un factor fundamental en el desarrollo del clima. Ok, gracias, Jair. El desarrollo del clima, la Tierra también. La Tierra y la forma de la Tierra. Los movimientos que tiene la Tierra por dentro, la formación de lava, la forma en donde es escapado la lava, las, las capas, lo que son las fosas oceánicas, los, los montes, todo ello hace que la morfología de la Tierra sea irregular en muchos lados, separando muchas veces microclimas entre ciudad y ciudad. ¿Bien? Si no tuviéramos una cordillera de los Andes, por ejemplo, nuestro clima sería totalmente diferente y no tendríamos desiertos, por ejemplo, en nuestras costas. Lo más probable es que no tengamos desiertos. Seamos toda la misma humedad que viene de la Amazonía nos llegue a nosotros incluso. ¿Bien? Pero por algo se han formado, porque también la razón de que se formen de que la Tierra se mueva, es razón de la radiación solar, es razón de la termorregulación del agua y es razón de los movimientos del viento. Bien, por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde se ve un efecto meteorológico conocido como frentes de aire diferentes ante una colina o ante eh, una cordillera. ¿Bien? Quienes hayan podido o de repente hayan nacido en una ciudad como Canta, una ciudad como, como Cañete, en algunas zonas, en donde son valles, se habrán dado cuenta la forma en que el mismo rayo de sol infiere en su clima tanto a las 5 de la mañana como a las 6 de la tarde. Hay un cambio ahí, el viento de montaña. Hay un cambio que hace que te caracterices como ciudad, que tu clima se caracterice en la ciudad. Entonces tú vienes a Lima y dices, no, mi clima es este, ¿no? Te empiezan a decir las características del clima. Y es lo hermoso del planeta, es lo que tenemos que cuidar y sobre todo
la razón por la cual las civilizaciones han florecido en ciertos lugares y en ciertos no, así como también algunas civilizaciones han pasado de un lugar físico a otro por estas mismas interacciones que en algún momento han, han producido daños y al no a esta población, al no estar capacitada para responder ante el cambio climático, han tenido un impacto pues mucho mayor sobre su población, que es lo que queremos cuidar, ¿no? A la población, a la persona. Entonces, ¿qué es el clima? Es un producto de interacción de distintos elementos. Como lo hemos visto anteriormente, no solamente es pues eh, que la Tierra tenga una estación, tenga un día, tenga una noche, sino que va a cambiar y va a cambiar y tiene ciclos, ¿ya? Vamos a tener el, el océano, va a haber una evaporación de esa agua, usualmente la evaporación va a ser ¿en qué zona? En la zona ecuatorial, la que vimos anteriormente en la imagen en rojo, de ese lado sale el agua caliente. Es la razón por la cual nosotros no tenemos huracanes en el hemisferio sur, pero sí tenemos el huracán Katrina y los diversos huracanes en el hemisferio norte, por el agua caliente y frentes que hacen una diferencia de temperatura y humedad capaz de que el viento pues tome una forma para equilibrarse. El principio de Le Chatelier explica muchos de estos fenómenos también, ¿no? Recuerdan un sistema en estabilidad al ingresar algún otro componente, eh, va a reaccionar en contra para poder estabilizar, ¿no? Entonces, hay muchos de estos, a ver, interviene, como vemos acá, el mar, el sol, las montañas, la actividad volcánica, los glaciares, las nubes, la vegetación misma, ¿ya? La biosfera, el que haya, el que haya desiertos o el que haya unos campos verdes es diferente, la absorción del sol va a ser diferente, la forma, todo va a influir, ¿no? Y dentro de esto estamos nosotros, en diversos asentamientos, vamos a llamarlo un asentamiento humano, o sea, un lugar donde hay una población. Lima vendría a ser, por ejemplo, una de estas, Central Capital, la ciudad de Trujillo vendría a ser otra, Jaén, que se desarrolla en un lugar y va creciendo. Todas las diversas ciudades del Perú se encuentran en este escenario. Y en este escenario, como les decía, donde hay una interacción entre cielo, aire, mar y suelo, existe un fenómeno que ayuda a que eh, a que esta tierra, a que este aire y a que esta agua permanezca en una temperatura ideal para la vida, que es el efecto invernadero. Y hablo del efecto invernadero como algo que es natural, el efecto invernadero natural, y que en los microclimas que hemos generado puede verse aumentado. Vamos a entenderlo esto. Eh, el efecto invernadero viene dado por algunos gases de efecto invernadero, ¿no? He puesto aquí los gases de efecto invernadero. Usualmente, en todos los procesos químicos utilizamos agua, ¿verdad? Y como subproducto de cualquier tipo de operación, se va a eliminar vapor de agua. Así como también si es que vamos a quemar combustibles fósiles para obtener energía,
Dentro del proceso de combustión está el dióxido de carbono y dentro del proceso de combustión incompleta también se generarán otros y del proceso de combustión incompleto e impuro se generarán otros más, como óxidos nitrosos, óxidos de azufre, etc. Tenemos estos gases, que no son vapores, son gases, que van a acumular ya diversa energía y que van a necesitar cierta cantidad de energía para recién subir un grado. De estos gases de efecto invernadero están el agua, el vapor de agua, el dióxido de carbono como gas, el metano, CH4, metano que produce cualquier tipo de descomposición orgánica, ¿ya? Quiere decir, se muere un animal, se muere una persona, genera metano. Se muere, hay hojas con putrefacción, genera metano. Todo esto del mismo equilibrio ambiental. Ahora, este metano, este dióxido de carbono, este óxido nitroso, los fluorocarbonados, clorofluorocarbonados, que son ya, eh, digamos que añadidos, mucho más añadidos que lo que podría ser el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, eh, son otros que han venido a agregarse a la lista de efectos de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cuánto necesita el agua, por ejemplo, para poder subir un grado? Es, si agarramos un volumen definido de agua, y para todos, necesitaría mucha energía, casi mm, el doble, para subirle un grado. O sea, el agua es termorreguladora, por eso. Si hay agua en un recipiente, usualmente va a mantener esa temperatura con el ambiente. El dióxido de carbono, el metano aproximadamente también tiene la misma capacidad calórica que el agua, como ven ahí, eh, perdón, ahí hay una equivocación. El 2018 versus 0, 1 y 2. 2018, y es por eso que se dice que el agua es termorreguladora. ¿Bien? Porque es necesario muchísima energía para poder aumentarle siquiera un grado. En una mezcla de gases como el aire, en el aire, ¿cuánto es la proporción de oxígeno y nitrógeno, por ejemplo? Todos sabemos, tenemos un 79-21 por ahí de oxígeno. No, usualmente el oxígeno es 20,8. Si ustedes lo miden en un detector normal, casi todos te dan 20,8 y de ahí los otros son otros gases. 28, 79, por ahí. De todos estos, de estas trazas, ¿ya? La mayoría es agua. La mayoría es agua y da el vapor de agua, por eso tenemos calor y todo eso. Esa agua nos termorregula. Necesitarías muchísima energía del sol para siquiera aumentarle un grado, ¿ya? En cambio, el dióxido de carbono, el metano, necesita poca cantidad de energía para aumentar su temperatura, ¿ya? Entendiendo la temperatura como un movimiento de moléculas, no de otra forma. Bien, entonces aquí el principio de termorregulación del agua, ya sea en líquido como vapor, en una mezcla gaseosa. Nosotros vamos a tener bastante incidencia ¿en qué? En que hay dióxido de carbono, metano y óxido nitroso como un subproducto de actividades y si esta actividad se desarrolla y tenemos un ambiente no propicio, como por ejemplo una nube estrato. La nube estrato es la nube que tenemos en Lima.
¿Provocada por qué? Por esta interacción. Nosotros digamos que por la izquierda tenemos a la selva, que viene con vientos húmedos y calientes, y se encuentra con un frente a la derecha de vientos secos y fríos, formando nuestra muy amada panza de burro, ¿verdad? La nube. ¿Y qué pasa cuando tienes una ciudad allí, como California, como París? Son ciudades en las que tienen la desdicha de poder tener una nube estrato. Cualquier tipo de contaminante que esté en ese ambiente va a aumentar en concentración. No va a poder salir a la estratosfera. No va a poder salir de esa capa inmediata a la cual respiramos. ¿Bien? Como esto. Si ven aquí, estas son fotos de las mayores ciudades y capitales, Shanghái está entre ellas, que tienen nubes estrato. No sé por qué razón podríamos haber, por ejemplo, Pizarro cuando quiso poner la capital del Perú, la pensó muchísimo, pero llegó a ponerla en Lima. Será porque quería, pues, estar cerca de lo que era el comercio y los navíos, pero no era un buen lugar como para poder hacerlo, a pesar de que tenía en ese entonces un valle bastante floreciente, ¿no? El valle del río Rímac y los otros ríos. Bien, olvidándose de eso, esta nube estrato va a impedir y va a aumentar incluso más el efecto invernadero en esa zona. Si tenemos otra acumulación de gases, así por pequeños que sean, en trazas, vamos a generar un cambio y una mayor susceptibilidad de todas las personas que estemos en esa zona. ¿Ya? Las ciudades con mayores susceptibilidad ante la contaminación son las que tienen nubes estrato. Entonces tenemos un impacto en el clima que se ve incluso aumentado cuando tenemos contaminantes mayores, otros contaminantes como material particulado, cualquier tipo de erosión o que es producto de no solamente la erosión del aire, sino las mismas actividades del hombre. Dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno, el mismo smog, que es un subproducto de la combustión que sale de nuestros tubos de escape en forma de hollín. Hollín es carbono sólido, suspendido en el aire. Entonces, estas materias particuladas van a poder irse hasta arriba, van a poder cambiar de ciudad. A veces no se va a poder, generando ciertas condiciones inseguras para todos nosotros y para los trabajadores, en este caso que estamos hablando de ellos. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Le parece interesante? ¿No le parece interesante? Son datos que tenemos que entender antes de poder decir, vamos, qué efectos hay en el cambio climático en nuestro ambiente laboral. Bien, bueno, continuamos. Así como estos efectos que tienen los vientos y la tierra mismo, y obviamente influidos por los movimientos de las aguas, existe estos vientos que vienen de la Patagonia, usualmente, que generan heladas. Heladas que vienen bueno, la meseta del Collao viene por la misma altura, el aire se enfría, eh, puesto que hay condensación del agua, hay nevado, el mismo aire también alcanza la termorregulación y vienen aquí las heladas. ¿Cuál es el tiempo de helada, por ejemplo, en el Perú?
Alguien que ha ido a la sierra, ¿qué tiempo es helada? Junio, julio, agosto, septiembre. Más o menos por ahí, unos 3 meses. Puedes ver incluso las carreteras congeladas. eh, Hay caída de granizo. Y esto usualmente lo vemos nosotros si vamos por la carretera. Pero los más afectados, eso es un remanente del aire que viene desde que ha chocado a Puno. Puno, Cusco y toda la zona altoandina tiene mayor susceptibilidad a vientos helados, porque permanece en altura. Al mismo permanecer en altura, hay hay menor cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Son más pesados. No van a llegar allá. Es por eso que a pesar de que alguno de ustedes vaya a Ayacucho o a Cusco, y está a la misma temperatura, pero te dicen, ya, aquí es una temperatura al sol, pero en sombra son 10 grados menos. ¿Por qué? Porque solamente la energía la que sientes, de donde sientes la temperatura, es del sol, no de la acumulación de nuestros gases de efecto invernadero, que nos resultan a nosotros en Lima, por ejemplo, un clima un poco más cálido en verano. ¿Bien? Entonces, esta susceptibilidad de la zona con respecto a los movimientos, a las heladas, va a hacer que hayan heladas en la ciudad o heladas agrometeorológicas, lo que son heladas que han venido a juntarse con la vida vegetal. La vida vegetal tiene una interacción con el agua, con el vapor de agua, con el mismo viento, y va a ser susceptible y va a quemarse en muchas veces, como ven en las imágenes. Y es por eso que tenemos pues algunas pérdidas de cosechas cuando viene una helada. ¿Bien? O cuando viene la helada en destiempo. Usualmente esa es la mayor pérdida. Cuando viene una helada en el tiempo que no debería. Ah, no, de repente usar la palabra no debería venir en este mes, debería de venir en el anterior, podría ser un poco mejor utilizada. Bien, vamos a seguir con la presentación. Entonces, nuevamente, se la hace. Bien, entonces, ¿qué aspectos, si vamos a hablar de aspectos e impactos ambientales en esta parte? Hay impactos ambientales que pueden ser positivos para mi microclima, para mi ciudad, para el clima de mi ciudad, para el clima de mi localidad, de mi pueblo, porque hemos visto las cordilleras, el sol, todo, la presencia de ríos, la presencia de lagunas, todo eso afecta el clima. Y una variación puede afectar a este clima de mi localidad. Obviamente, las emisiones y efluentes que podamos verter o emitir hacia una localidad van a generar algún tipo de descompensación. ¿Ya? Estas emisiones usualmente son producto la, de transporte, manufactura, agricultura, electricidad y otras industrias. Bien, aquí no se ha puesto lo que son las emisiones dadas eh, por minerías. Se incluye manufactura, es todo en este caso, ¿no? La palabra manufactura es traducida al español, quiere decir muchas industrias al mismo tiempo. Bien, bien. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un aspecto ambiental que ha impactado negativamente en el Perú y que puede ser inmensamente recordado, es la población de La Oroya cuando se emitieron
gases o, en este caso, humos metálicos, humos no metálicos, porque la mayoría era plomo, y no solamente se depositaba o fluía en el aire, sino que también iba y este se sedimentaba en las aguas. Y teniendo en cuenta de que los pobladores obtienen o respiran el aire o toman el agua, entonces va a haber un efecto inadecuado. Dice acá, la Corte Internacional condena, esto ha sido de 28 de marzo, condena al Perú por la contaminación ambiental que padecen los pobladores de La Oroya. ¿Cuáles fueron las mayores impactos sobre los pobladores? ¿Alguien recuerda cuáles fueron los mayores impactos que la DOERRAN en ese entonces tuvo con los pobladores? Tal vez si los pobladores de entre 40 años o 50 años hayan tenido los impactos, no hubiera tenido tanta resonancia. Pero quienes tuvieron los impactos fueron niños. Claro, el plomo en la sangre. Y toxicológicamente hablando, el plomo no solamente se va a depositar en sangre. En sangre está el remanente del plomo. El plomo se va a bioacumular en la médula ósea roja, en los mismos huesos, en el sistema nervioso central, y va a salir en diferentes momentos, cuando tú te enfermes, cuando el sistema inmunológico haya tenido alguna premura, te infectaste de COVID, uf, y te va a salir el plomo de la sangre, vas a tener diversos picos de presencia de plomo. A veces de repente no tienes plomo en la sangre, pero lo tienes en los huesos y va a salir en momentos de estrés. Estrés me refiero a el estrés fisiológico, cuando tienes una lucha interna con alguna bacteria, con algún virus, a eso me refiero con estrés. Y también el de otro tipo de estrés, ¿ah? El estrés psicológico también está demostrado que también cambia nuestra fisiología, nuestra forma de interactuar internamente. Entonces, ¿qué otro? La presencia, y esta es una noticia también, marzo de 2022, el año pasado. Y este año también ha habido la misma. Nuestra palta y la producción de lechuga, palta, todo lo que tenga que ver con verduras regadas, con agua de río direccionada, empiezan a tener un aumento de cadmio, un metal tóxico que obviamente va a adherirse de acuerdo a la característica del vegetal. Así como cuando nos ingresa a nosotros metal, no nos va a ingresar metal a todos lados, nos va a ingresar a un órgano blanco, se dice, y vamos a encontrarlo allí. Bueno, va a haber especies también de vegetales, los cuales son más susceptibles a captar ciertos vegetales. Podría ser esto una medida de regeneración, como también un impacto negativo, como en este caso, ¿verdad? En donde se adhiere a lo que es la palta en este caso. Esta es una noticia del 2022. En este año hubo este fallo en la Corte Suprema sobre, perdón, una especie de reclamo ante exportaciones de palta. No le he puesto acá la noticia, pero lo hubiera puesto por acá. Si ustedes la buscan por internet, la van a encontrar. Bien. ¿De dónde viene ese impacto? De lo que sería usualmente la minería ilegal o la minería o la gran minería que no haya tenido un permiso ambiental, que haya estado aquí desde hace muchos años. ¿Por qué lo digo esto? Porque nuestra regulación ambiental es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Te pide todo y todas las grandes mineras, al menos a los que yo he ido a casi todas, eh, todas van a tener un cuidado bastante prolijo en
dar siquiera un influente tóxico. Por eso incluso que se cierran represas, se hacen presas para contener los lixiviados y que estos no pasen a lo que sería la napa freática o sería un río. ¿Ya? La mayoría de los daños a los ríos, a nuestro subsuelo, lo da la minería ilegal. Acá dice, es una noticia, el Ministerio Público tiene más de 7.200 investigaciones por el delito de minería ilegal. Esta es una noticia de este año, por si acaso. Eh, ¿Qué tipo de fiscalía investiga esto? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Qué tipos de fiscalías hay? Las fiscalías tienen tipos de fiscalías. Las fiscalías penales, familiares, género, familia, ahora actualmente derechos humanos, pero no hay ninguna fiscalía especializada en el tema ambiental, laboral. Lo siguen, claro, la anticorrupción, pero no hay una especializada, por ejemplo, en delitos de seguridad y salud en el trabajo. No, lo toman todo desde lo penal. Las fiscalías penales, todas lo ven ellos. A través, obviamente, de sus áreas de persecución del delito, ¿no? Hay un trabajo gigante ahí para hacer, la verdad, ¿no? Para lo que es la persecución de este tipo de delitos, que son mafias que se incrustan en una localidad, con lo que conlleva después también al clima, porque ya estamos hablando de clima como interacción social, va a generar un daño negativo en el clima de la población más cercana, aparte de estar contaminando el río y por ende también su vida en el ahora. Y también algunos daños a largo plazo, porque esta zona, por ejemplo, queda inhabilitada por varios años a poder ser reforestada. A menos que, bueno, vengamos con otras tecnologías, de repente pues, empezamos a sembrar lechuga, pues, y la lechuga de repente resulta ser un absorbedor genial para ciertos metales. Claro, ya no comeríamos esa lechuga, pero la forma de remediación. Ya no sé, en esa parte sí podría intervenir una persona, un ingeniero agrónomo o algo que podría pues ir a investigar para hacer este tipo de remediaciones, que las hay. Desde la parte química siempre va a haber. ¿Qué otros efectos negativos? La tala ilegal y la pérdida de nuestra selva. Hay muchas zonas calientes. Nuestra Amazonía está deforestada hasta por las puras. Y usualmente son entre traficantes de terreno, mineros ilegales y tala ilegal. Y son bandas que dominan prácticamente toda la zona y como ven, toda la zona de la selva. Miren, desde épocas anteriores a la colonia, incluso los incas no tenían la, la costumbre de adentrarse a la selva. No tenían esa costumbre, la respetaban en su medida, eh, pero ahora, pues, esa misma, ese mismo respeto que se tiene ahora como parte de Estado, como parte de, de fuerza, como seguridad, pues se están aprovechando la mayoría de personas inescrupulosas, bandas, la mayoría de la delincuencia, eh, y saca provecho. Va a haber un impacto no solamente económico, sino social, derivado de lo que es la proliferación de estos grupos. ¿Por qué la madera ilegal da plata? No se paga impuestos por esto. La minería ilegal da plata. Todo esto da mucho dinero que no va a ser
regulado y no va a parar en ninguna obra pública, ninguna. Habrá para los bolsillos de esas personas inescrupulosas. Y para, sobre todo, asentar y reafirmar su dominio sobre esa zona. Si no hacemos algo, esa sería pues una, un impacto muy significativo adentro. Les presento algunas de las especies que están en peligro de extinción: gato de Andes, oso andino, cóndor andino, oso hormiguero, pudú, delfín rosado, el tapir de montaña, la nutria gigante, mono choro, el huacari, el moño araña, el tamarino goeldi, el churungo gato de mar, la rana, el titicaca, que ya prácticamente tampoco no se ve, el ratón de lomas, rana marsupial andina, pájaro, la pava blanca, la ballena azul, el colibrí maravilloso. Aquí, por ejemplo, una nota, cómo caen algunas personas que ganan bastante dinero y la verdad el dinero queda para poder reafirmar el poderío en la zona y impactar negativamente en todo lo que sería el clima del lugar. En el agua, nosotros tenemos unas 200 millas que son ricas eh, en pesca, para la pesca, pero tenemos ciertas vedas, ciertos momentos en los que debemos respetar que hay ovación, que están las especies pues creciendo para poder alimentarnos después, pero hay muchísimas, por ejemplo acá hay 600 barcos chinos que depredarían 50 toneladas de pota en el mar peruano, hay mucho de pesca ilegal, la forma en que tenemos el cuidado a nivel gobierno de nuestras zonas. Del mar tenemos una desprotección en esa zona, de la selva tenemos una desprotección en la selva, de la sierra tenemos una desprotección en la zona. Bien. Y acá hemos hecho una lista de varios impactos que podrían ser al suelo, al agua o al aire. Ahora, ¿esto me puede afectar a mí como persona? Pero si yo me muevo y no me pasa nada, o de repente, bueno, respiro un poco y no me pasa nada, después, o tomo un poco y después, bueno, pues ya un poco de plomo en los huesos, ¿qué me va a pasar? Ya estoy bien, ¿no? Dependiendo de nuestro estado de salud, dependiendo del estado de vida en la que estemos, de nuestra edad, este, y dependiendo de muchas otras características nuestras, hay un principio en toxicología. El ser humano es el más sensible de todas las especies, de todas, de todas. O sea, si vas a hacer una prueba de piel en un conejo, para poder, lo que se hace, por ejemplo, con lo que son maquillajes y todo eso, para ver irritabilidad, se entendería que, por ejemplo, si tú le pones una dosis a un conejo y recién resulta irritable, para nosotros tenemos que bajarle 10 veces la dosis para poder recién salir al mercado y que podamos ponernos. Esa es una premisa en toxicología básica. ¿Ya? He puesto aquí algunas de las estadísticas más relevantes sobre las enfermedades y algunos desórdenes que se están presentando a nivel mundial en las personas. Las razones de los cambios de este aumento usualmente se van a deber a la exposición a químicos diferentes en el aire, en el agua, en la comida. Si llega la comida, quiere decir que ha sido regada la comida con esta agua. Bien, eh, el primer gráfico que quiero ver es el de cáncer de mamas. En 1970, una de cada 20 mujeres tenía cáncer de mama. Ahora, en el 2010, y acá ha subido un poco más, una de cada 8 ya tenía propensión a cáncer de mama. Ahora,
entre el 70 y el 2010 no es que la esperanza de vida haya subido mucho, eh, pero sí han habido muchos otros químicos que hayan ingresado a, la, a las personas de sexo femenino que hayan podido aumentar la prevalencia de este tipo de enfermedades. El cáncer infantil. ¿Bien? Eh, bueno, hay un aumento del 51% de cáncer testicular en niños entre, no, entre el 75 y el 2005. Igual 55% más de leucemia infantil y 81% más de cáncer al cerebro. Que usualmente, a ver, cuando uno estudia los metales y la forma en que ingresan, o cualquier otro químico, se da cuenta que o ingresa y llega al hígado o riñones, son los órganos blancos, será la misma composición química te da una afinidad con alguna parte del cuerpo. Y muchos de estos metales, el mercurio, por ejemplo, tiene una afinidad con el sistema nervioso y con la médula ósea roja, con la médula ósea roja también, que está en las extremidades, en la rodilla, en todos los cóndilos, pero está en el sistema nervioso central. Tiene una afinidad para poder llegar a ese lado y hacer un desmadre en esa zona, ocasionando ciertas otras enfermedades. Puede tener relevancia con esto. Hay un aumento muchísimo más grande entre el cáncer de mamas, los cánceres infantiles y el espectro autista también. Por un lado, en este cuadro vemos un aumento, pero de 1 en 5.000 a 1 en 110 niños que tienen un espectro autista entre 75 y el 2010. Es un aumento bastante más grande. Puede ser porque también tenemos una forma de detectarlo y de diagnosticarlo mucho mayor, pero esto podría solamente pues, justificar un 25% de aumento, no más, no en una forma tan exponencial como esta. Esto lo estudian muchas otras, entre ONGs y organizaciones que puedan dedicarse a la exposición de químicos en el ambiente, aire, agua y, y suelo también. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta para ya entrar a, a, lo, a la carnecita? He necesitado poder tener esta hora para poder hablar de la base, ¿no? Porque al hablar de cómo ver la seguridad y salud en el trabajo en un clima cambiante, tenemos que definir cómo es un clima y por qué es que cambia. Y si es que ha cambiado, que ha cambiado, sí ha cambiado. Porque no vamos a entender solamente el clima como temperatura, humedad, sino también de toda la interacción social, eh, demográfica y climática de la zona, ¿no? Meteorológica, perdón, el término meteorológico. Bien. Hay un calentamiento observado que sí eh, se va a ver verificado por data de los años 1850. Es un año en donde empezaron a recobrarse la data de cierta manera eh, fiable. Claro que no había suficientes puntos de muestreo como lo hay ahora. El presupuesto para poder ir y generar más puntos de monitoreo tanto en agua como en suelo como en aire, pues ha aumentado exponencialmente, lo cual empieza a dar resultados mucho más claros de si estamos
calentándonos o estamos enfriándonos. En algún momento, pues, también se hablaba de un enfriamiento global más que de calentamiento, pues, eh, quienes están a cargo de hacer estas mediciones tienen la misión de poder dar la data más relevante y más clara que puedan dar, ¿no? Bien. Dentro de los impactos observados, y estos están en el documento de la IPCC, los impactos que se puedan observar en el entorno, en el clima, porque ya ellos hablan de un clima como la interacción de muchas cosas, de lo que estábamos hablando, ¿no? No solamente la parte de agua, aire y tierra, sino hablan de cuatro grandes pilares. eh, la, el poder llegar al agua, la accesibilidad al agua y la producción de comida, de la forma, y cómo es que estos impactos pueden ser adversos, pueden tener efectos positivos en algún lugar del mundo y en algún otro lugar del mundo, pues empiezan a haber sequías y en otro lado lluvias. No estoy hablando de la lluvia con la lluvia general, la lluvia artificial, sino la lluvia de una forma natural. Bien, hay la accesibilidad al agua, la producción o no producción agrícola, que puede verse mermada porque ha habido pues un ingreso de una plantación que no permite eh, otra especie, de agua que haya pasado por ahí, agua subterránea que haya quemado, entre comillas, su suelo. Eh, la producción de animales y ganado, la seguridad de su salud, de la salud de lo que comemos, pollo, ganado, cerdo, esa producción también se pone en peligro en algunas zonas y como positivo en algunas otras. Puede haber un impacto en la diversidad marina, en la forma en que pescamos, en la calidad que pescamos y en las mismas especies también, como lo vemos en algunos espacios de cambio de clima que tenemos. Aquí, por ejemplo, otro punto, la salud y el bienestar, la aparición de enfermedades infecciosas, el aumento de enfermedades infecciosas, el calor, la malnutrición, y el daño a la vida silvestre, como lo vimos anteriormente, el daño a la salud mental y la migración. ¿Bien? Esos también son impactos que la IPCC en su documento, la primera parte de la presentación lo puse ese documento, lo estima como impacto negativo del cambio climático, de un cambio de este cambio climático. En las ciudades, en las urbanizaciones, en la infraestructura, ¿no? Lo que es el aumento del nivel del agua, ya, lo que es los aguaceros, los monzones que pueden generarse por lluvias intensas, el daño a las infraestructuras. En este caso, por ejemplo, las lluvias intensas, nosotros en el Perú, con el COER, los COE, todas las políticas de gestión de riesgo de desastre, están muy enfocadas en esto, en el daño a la infraestructura, la susceptibilidad que pueda tener la infraestructura, tanto de, de las instituciones gubernamentales en la mayoría de casos, como de los puntos importantes en una ciudad como una generadora eléctrica, como una planta de tratamiento. Todos estos para daño de infraestructura lo está viendo incipientemente, la verdad, porque recién las normas se han estado dando en instituciones del Estado y cada vez más empiezan a tener un poco más de presupuesto, se llenan más de conocimientos para poder ver en qué cosas podemos aumentar nuestra resiliencia como urbanización, como pueblo, como ciudad, para poder hacer
hacer que el impacto no sea tan negativo. ¿Bien? Hasta eh, los sectores económicos claves. Hay daños en, en todo lo que sería el sistema de mercado de valores, pues también se ve afectado por el daño climático. La biodiversidad, los ecosistemas terrestres, los ecosistemas de agua fresca y del mismo océano. Todos estos todos estos, ¿cuántos hay? 15 15 impactos son los que a través de las políticas de o estas indicaciones que da la ONU a los países son los que uno tiene que ver y reconocer como impactos que a futuro podemos tener un daño y que nos pueden hacer que nuestra vida sea un poco más difícil de la que ya es. ¿Bien? ¿Cuál es la atribución de la influencia humana en estos impactos anteriormente vistos? Como pueden ver, a nivel global es un poquito difícil encontrar una correlación entre influencia humana. Pues acá, por ejemplo, ponen virtualmente cierta, muy probable, poco probable, de mediana confianza. Son términos de probabilidad. Pero a nivel de microclima, a nivel de pueblo, a nivel de urbanización, a nivel de poblaciones pequeñas, el impacto es más claro y más directo cuando podemos entender un enfoque de impacto ambiental, mm, incluso más que lo que serían lo tradicionalmente conocido como cambio climático, ¿no? Sino más orientado a lo que es los impactos ambientales negativos. ¿Bien? Acá hay una proyección entre la temperatura acá se toma en cuenta la temperatura de océanos, ¿ya? ¿Qué proyecciones puede haber sobre escenarios negativos? Acá hay eh, unas gráficas. Por ejemplo, al 2020 tendríamos que haber tenido un cambio en las políticas medioambientales para no llegar a escenarios como el de el último escalón, el de Very High Emissions, si las emisiones siguieran aumentando en el ritmo que ya aumentaron. Bien. Eh, entonces, hay hay unas proyecciones que se pueden hacer y que podrían, y creo que tengo la fe de que esto no va a llegar a eso. Creo yo, al menos en el intelecto humano, en que puedan generarse nuevas formas de consumo, nuevas formas de adecuación de la vida humana para con el resto. eh, y bueno, poder reducir este tipo de impacto, ¿no? Hay unas brechas que se miden por número de grados centígrados de calentamiento en, en la superficie marina. ¿No? Eh, bueno, no vamos a andar mucho en esto. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, consulta, algún comentario que quieran realizar tal vez para poder seguir con lo que serían las respuestas, la- las formas de mitigación? Ninguna. Bien. Bueno, las respuestas. Las respuestas que deben de ser a mediano, a corto, mediano y largo plazo.
si hubieran algunos cambios que que no se manifiesten a corto plazo o a mediano, pues los escenarios podrían ser eh, de mucho mayor impacto al ser humano de lo que es ahora, ¿no? Ya no hablando tanto de lo que sería la temperatura de las aguas, un aumento de estas temperaturas que ya se viene eh, verificando que sí hay un incremento de aguas, más o menos de 1,5 grados en promedio, eh, y hay unos escenarios que se ponen de acuerdo a si es que vamos por el mismo camino de la tendencia climática, si llega, van a haber escenarios en los que se recrudecen estos impactos que hemos visto anteriormente. El riesgo de pérdida de especies, la especiación y la extinción son procesos naturales. Siempre la naturaleza especia y extingue, pero eso no tiene que ver con la pérdida de hábitat, por ejemplo, cuando viene un talador ilegal o un minero ilegal y destruye toda una zona y todo un ecosistema ya puesto en ese lugar. Allí hay una pérdida de especies. La humedad y el calor que es atrapado por la humedad y el aumento de ese calor también puede ir en aumento. Acá vemos algunos mapas que si ustedes ven en la parte de Perú, por ejemplo, en donde está la mayor cantidad el mayor indicador de aumento de temperatura en el gráfico 3 está en la zona norte, ¿no? Justo donde está donde el niño ataca. También las proyecciones de la producción de comida, usualmente el maíz es lo que es la unidad de medida y la pesca también. ¿Cómo es que podría variar esto de acuerdo a las temperaturas y al cambio de temperatura de aguas? Bien, bien. Ahora, tenemos ciertos objetivos como gobierno y como planeta también, ¿no? Hay unos objetivos de desarrollo sostenible. Nos vamos a enfocar en el punto número 8: trabajo decente y crecimiento económico. ¿Por qué trabajo decente? Porque sí, nosotros vemos seguridad y salud. Queremos que el trabajador sea seguro y saludable y por ende ese trabajo seguro y saludable es lo que nosotros reconocemos como un trabajo decente, ¿verdad? Bueno, ya hablando de otro tipo de decencia laboral como un buena, eh, una disminución de horas de trabajo, un aumento de sueldo, eso ya no lo vemos nosotros. Nos vamos a enfocar en lo que es nuestro tema, la seguridad y la prevención de riesgos. Esto va de acuerdo a nuestro objetivo. Mundialmente, esto nos acomoda. Ahora, personalmente, en nuestro estado, en el Perú, por ejemplo, ¿qué política de estado es la que le atañe el combatir el cambio climático y sus repercusiones en el ambiente laboral? ¿Qué política de estado? Es la política número 32. Si ustedes buscan las políticas de Estado y la política 32, que recién fue una de las más nuevas que se ha impuesto, es la política de gestión de riesgo de desastres. La gestión de riesgo de desastres tiene que tomar en cuenta, y según el documento de la ILO que les mencioné en la primera lámina, tiene que ir orientado también a combatir
estos impactos por el cambio climático. El año pasado, el eslogan del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo fue seguridad como un derecho fundamental. En este año ha cambiado ligeramente y ahora es hay que tomar en cuenta los cambios para poder hacer un enfoque mayor en estos impactos. Y lo vamos a ver ahora. Hay una respuesta a corto plazo que hay que tener. Vamos a ir pasando eso porque si no, nunca vamos a llegar a- Bien. Los peligros ahora sí, relacionados con el clima. Los que dice el documento oficial. ¿Cuáles son? El calor excesivo. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de calor excesivo en el trabajo? Bien, tenemos un calor excesivo propio del trabajo, propio de nuestra actividad. Luego, un calor o energía que nosotros acumulamos, decimos calor, propio del ambiente laboral. Y ahora le vamos a tener que sumar otro, otro tipo de energía que es el ambiental, ¿ya? Y que tenemos que tomarlo en cuenta en nuestras evaluaciones de riesgo. En nuestros hiper tenemos que tomar en cuenta esto. Esos tres, esas tres escenarios, estas tres fuentes de calor que nos... ¿Qué actividades de alto riesgo están expuestas? La mayoría son actividades que tienen un movimiento del cuerpo mucho mucho más repetitivo o que tienen que manipular cargas con presencia de materiales incandescentes, por ejemplo, en fundiciones, por ejemplo, lugares con presencia de piso losa de concreto. Esto emana también, emite calor por rebote de la misma luz solar. Esto va a dar una combinación que se tiene que tomar en cuenta para decir si es que la persona está sobreexpuesta a un calor. Nosotros en seguridad lo llamamos como estrés térmico. Pasamos de lo que es disconfort térmico a lo que es estrés térmico en algunos trabajos. A nivel mundial hay 2.400 millones de trabajadores que están expuestos al calor excesivo, ya sea porque su actividad requiere de mucho esfuerzo y tiene una combinación con su espacio, con su entorno, en donde hay presencia de humedad, presencia de calor, el momento del clima en su ciudad también ha aumentado. Entonces, esto puede tener diversos efectos en la salud. Hay accidentes por golpes de calor. Cualquier enfermedad súbita, por ejemplo, ya es un accidente, ya tienen que atenderse como tal. ¿Bien? Dice, hay efectos sobre la salud y hay por exceso de calor 22,85 millones de lesiones, 18.970 muertes y, eh, y un impacto en los años de vida de todos los trabajadores. De la mano viene lo que es la exposición a la radiación ultravioleta. Nosotros tenemos un clima propicio en la sierra, por ejemplo. Ya no tenemos la nube estrato, que también como parte positiva es que no vamos a tener una alta radiación solar. Esta radiación tiene, como sabemos, emisión de rayos UVA, UVB y UVC. Los UVC usualmente se absorben por el ozono que está mucho más arriba. Pero el A y el B es medible cuando hemos medido, ya sea con un medidor o con un solmáforo,
lo que estamos haciendo es medir reacciones AB, UV-AB. Estos tipos de radiación se miden A porque son menos penetrantes que las B y las B son menos penetrantes que la C. Las más penetrantes son las VC. Pero estas usualmente no van a estar en una cantidad que te pueda, que te pueda dañar, ¿no? Eh, pero esta radiación va a generar un daño en la piel, va a ser principio de algunas otras enfermedades como cáncer de piel, los melanomas, etcétera. ¿Ya? Eh, ¿Qué actividades están expuestas con, al sol? Todas las actividades de construcción de carreteras, todas las actividades de mensajerías que estamos expuestos a la radiación solar, agricultura, todos ellos están expuestos a la radiación UV. Aquí, un punto importante, nosotros tenemos una ley de protección a la radiación UV, pero tenemos reglamento. ¿Está reglamentado esa norma? En marzo se llevó al Congreso el proyecto del reglamento de esa ley. ¿Bien? Esperemos que en esa, por ejemplo, definan cosas como que el bloqueador solar es un equipo de protección personal para las actividades al aire libre. Hay personas en galpones que trabajan ahí, que están también expuestos a la radiación solar, que necesitan, o empresas que necesitan una legislación recién para poder actuar en beneficio de sus trabajadores. En el promedio mundial hay 1.600 millones de trabajadores expuestos a la radiación solar, o sea que trabajan al aire libre. Los efectos en la salud son, bueno, diversos. Hay 18.900 960 muertes por casos de cáncer de piel que no es melanoma. O sea, ahí hay una diferenciación entre los cánceres de piel. Un cáncer es cualquier tipo de proliferación de un tipo de célula donde no haya. Entonces, si hay una célula epitelial en donde debería haber célula grasa, pues eso ya es una proliferación que puede ser benigna como puede ser maligna, ¿no? Como saben, los cánceres pueden ser tanto benignos como malignos. Los que nos preocupan cuando hay de- cuando se deteriora muchísimo ya el ambiente o eh, el órgano blanco, tal vez, eh, lo que nos preocupa es que no sea pues un cáncer maligno. Los fenómenos meteorológicos externos también tenemos que tomarlos en cuenta, tenemos que establecer planes de respuesta de emergencia para estas situaciones, ¿bien? Tomando en cuenta la data que podamos tener del lugar donde estemos. Me explico, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un proyecto, digamos, vamos a construir y te mandan a, a un pueblo en Cerro de Pasco, pasando por la carretera nueva esta que estaba por Canta. eh, Tienes que ver cuál es la susceptibilidad de la zona a los huaicos, a desbordes de ríos, cuál es la susceptibilidad que tiene hacia, hacia movimientos telúricos. Usualmente en la sierra pues no tenemos esa susceptibilidad como la tenemos en costa de los movimientos telúricos y tenemos que tomar en cuenta todo ese conocimiento que les di al inicio sobre cómo se maneja el clima en la zona para poder ponerlo en práctica en el día a día de sus evaluaciones de riesgo en el trabajo. ¿Bien? El niño, nosotros tenemos eh, un monitoreo del índice oceánico de niño, en donde vamos a ver cuáles son los niveles del niño de acuerdo a la calidez del agua. ¿Bien? Todo el mundo está expuesto a estos fenómenos meteorológicos externos.
Usualmente lo que hay que hacer es prepararse, hacerse más resilientes con respecto a la respuesta a algún daño y establecer medios, alianzas con eh, entidades públicas, entidades benéficas, que puedan ayudar a aumentar nuestra mejor respuesta. ¿Ya? Hay efectos sobre la salud varios que tiene pues un fenómeno meteorológico externo. Usualmente, a ver, les digo, si hay un fenómeno meteorológico externo como un huaico, como un desborde de río, lo que el mayor daño se realiza no en el momento en que se desbordó el río o que se fue el huaico, sino días después, con roturas de cañerías, con contaminación del agua para beber, con aumento de EDAs. ¿Bien? Todas estos daños en los días subsiguientes de un fenómeno meteorológico, un desastre natural ya en este caso, son los que van a cobrar mucho más impactos, mucho más daños. ¿Bien? 2,6 millones de muertes por exposición a riesgos meteorológicos, climáticos o hidrológicos. Contaminación, y aquí el otro punto que hay que tener en consideración, la contaminación del aire en el lugar de trabajo. Nosotros ya por ley tenemos que hacer unas valoraciones de riesgo, tenemos que monitorear nuestros lugares de trabajo, siempre y cuando hayan emisiones de polvo, material particulado, formaldehído, metano, eh, eh, ácido H2S, un montón de gases que van a estar presentes en el lugar de trabajo porque son parte de la producción. Bien, ahora va a haber momentos del año en los que una ciudad puede verse un poco más contaminada por lo que les mencionaba, los efectos de nube estrato, los efectos de acumulación, el parque automotor, todo eso genera en el microclima y en el lugar de trabajo también ya un aumento de los contaminantes y de agentes químicos. Nosotros en nuestra ley de seguridad hablamos de agentes químicos que son monitoreables. No quiere decir hasta ahora que tengamos que monitorear PM2,5 en todos los ambientes de trabajo porque hay contaminación del aire. No, no, no va por ahí. Seguiremos monitoreando solamente el material particulado respirable, inhalable para nosotros, para las personas. Seguiremos monitoreando 2,5, 5 y 10 para los temas ambientales. Eh, pero hay que tenerlo en consideración si es que estos niveles aumentan y ya empiezan a tener impactos en nuestros trabajadores, ¿no? En la exposición mundial hay 1.600 millones de trabajadores al aire libre cerca de ciudades contaminadas. Eh, de los mayores impactos está todos los tipos de neumoconiosis, las enfermedades al pulmón y con las consecuencias de muerte o de enfermedades crónicas largas, ¿ya? Por la presencia de estos contaminantes. Hay ciudades, les mostraba anteriormente, la ciudad de Shanghái, la ciudad de San Francisco, México, Distrito Federal, Lima. Son ciudades que por la presencia de nube de estrato y la presencia de una, un amplio parque automotor que actualmente tiene una legislación que no permite que estén autos de más de 4 años de antigüedad, pues sin revisión técnica y sin nada. Pero aún así vemos pues nuestros amigos de las combis, de los micros, emitiendo pues todo el hollín que puedan, o los gases SO2 por combustión incompleta y contaminada, porque ya el combustible no limpio genera NOx, NO2, SO2, no genera solamente pues CO2 y agua,
también en los tubos de escape, se genera vapor de agua. ¿Sí? Las enfermedades transmitidas por vectores, por todos los vectores que estos puedan, al aumentar o al cambiar los climas, tenemos diversos climas, en selva, en sierra, en costa. En algún momento tendremos un trasvase, por ejemplo, de clima de sierra hacia la clima de costa, y con ello, con estos cambios entre el viento, la humedad, trasvase, agua, aire y suelo, los vectores, nuestros queridos amigos insectos, van a ir trasladándose de un lugar a otro. Si tienen el ambiente adecuado, van a reproducirse. Bien. ¿Qué actividades de alto riesgo están expuestas? Aquí van a haber actividades mucho más expuestas, como lo que son el dengue, la UTA, en otros lados habrá leishmania, en otros lados habrá fiebre amarilla. En nuestra capital hay un brote de dengue bastante pronunciado. Parece que está por aquí. A ver. Sí, estos son los casos de dengue, por ejemplo. Bien, este es a la fecha. A ver, ¿estamos en la semana 11? No. Bueno, este es hasta la semana 11 de este 2024. Miren cómo ha cambiado los números de casos de dengue. Usualmente se tenían casos de dengue en las semanas, el pico estaba en la semana 19, en la semana 20, 21. ¿Bien? Entre la 17 y la semana 26 estaban los brotes de casos de dengue por temas ambientales, por temas de acumulación de agua. También incluye acá el acceso al agua es fundamental para poder disminuir estos casos de dengue. Por eso estamos hablando de casos de aguas estancadas. ¿Bien? Claro, acá, como dice Yair, ¿no? Y acá lo vemos en el gráfico, los casos de dengue han aumentado un montón. No están como en el pico del 2023 en la semana 20, ¿no? 20. Pero están en un ritmo mucho mayor de lo que en anteriores años debió ser pues una curva bastante más aplanada. Eso estadísticamente hablando. ¿Qué viene detrás de esto? Políticas públicas inadecuadas en el sector saneamiento, eh, mucha, mucho crecimiento poblacional en zonas en donde no hay acceso al agua, eh, lo que es tráfico de terrenos y por ende tampoco el acceso al agua. Muchos de esos dan un impacto negativo en la salud de las personas. Vamos a tener diversos, eh, ya sea bacterias o protozoarios que puedan ingresar a nuestro sistema, a nuestra sangre, y con ello la enfermedad de Lyme, Chagas, leishmaniasis. La leishmania, por ejemplo, ya es conocida en la selva. A partir de las 6 de la tarde no puedes estar con manga corta, ¿no? Tienes que estar siempre cubierto. Estas enfermedades endémicas, o sea, de un solo lugar, que son conocidas por estar en una población, en una zona de la selva, pueden ir cambiando de lugar de acuerdo a las condiciones de clima y ante un cambio eh, y un camino adecuado entre la región de la selva endémica, la selva y llegar a la costa, puede este vector llegar, reproducirse e infectar a, a los pobladores, ¿no? 15.170 muertes por infección con enfermedades parasitarias y vectoriales. ¿Ya? Bien.
Aquí les tengo otro gráfico. Población que consume agua con nivel de cloro adecuado. No solamente es el consumo de agua, sino el consumo de agua desinfectada, agua potable. Usualmente nosotros cloramos el agua para hacerla más potable, para poder disminuir la carga microbiana, para poder, eh, tenemos que dejarla reposar para que los sedimentos, todo lo que es calcio también, baje. Y mira, aún así, en la provincia de Lima estamos en un 72,4%. Ahora sí, en la capital, donde las redes de agua están prácticamente ya hechas, tenemos este indicador donde a casi 30% no tiene acceso a agua potable directa de red pública. Imagínense en Pasco, en el 4,8%, solamente el 4,8% tiene acceso a agua clorada adecuadamente desde la red pública. Nosotros, obviamente, sí tenemos agua clorada en la red pública, siempre digamos que no está en un nivel de todo potable, pero ya está clorada. Ya, digamos que en el transcurso para venir hasta tu casa se hace necesario volver a clorarla. Algunas personas no la cloran, simplemente pues la, la hierven, ¿no? Todos hervimos agua, no la cloramos. Agarramos agua del caño y la hervimos. De esa manera, pues ya decimos, si ya está clorada, viene de la red, pues ya solamente una hervida y está bien. Prácticamente todos, eh, no hay incidencia de EDAS por esa razón. Y por último, está el cuidado con los productos agroquímicos. Eh, Hay una exposición de 873 millones de empleados en la agricultura. Todos estos productos químicos producen intoxicación, tanto aguda como crónica, cáncer, alteración endocrina. ¿Por qué endocrina? Porque ese es su órgano blanco, ¿ya? Todas las glándulas endocrinas, en la mayoría de casos. Los anillos bencénicos, todos estos, este, eh, productos, los BPAs, todos ellos van a tener una afinidad genial con nuestras glándulas. Bien, hay unos efectos a la salud, 300.000 muertes anuales por intoxicación por plaguicidas. ¿Ya? Aquí les pongo la incidencia acumulada de intoxicaciones agudas debido a agroquímicos a lo largo del Perú. Si pensaban que esto no era una realidad, en el mismo Lima, por ejemplo, en Supe, hubo en el 2022 más de entre 10 a más casos por 10.000 habitantes por intoxicación aguda por agroquímicos. Bien, vayan llenando la asistencia antes para poder ya. Bien, ya faltando unos 5 minutos. ¿Qué debemos de hacer al respecto? La adopción de medidas. Van a haber dos caminos, la mitigación y la adaptación. La mitigación es las acciones para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y la adaptación son acciones para reducir los impactos. La adaptación, podemos eh, forestar, reforestar, preservación de espacios al aire libre, cambio en el uso de suelos, reubicación, protección de la infraestructura, diseño de edificios mejor diseñados, mitigación de inundaciones, respuesta a emergencias, planes de continuidad de negocio, participación comunitaria. Acá, por ejemplo, planes de continuidad de negocios es una práctica no muy común en la industria privada, en las empresas privadas, pero en las instituciones públicas la realización de planes de continuidad operativa son obligatorias por ley, así como el desarrollo de los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres de cualquier institución pública. En nuestra localidad, si ustedes tienen una casita, se compraron una casa, no sé, pues por Loreto, en una
en un caserío, esa municipalidad debe tener un plan de prevención de riesgo de desastre, ¿ya? Para poder afrontar de manera adecuada cualquier tipo eh, de situación dada por efectos del cambio climático, efectos de acciones del hombre también. En la mitigación, vamos a mitigar siendo más eficientes energéticamente, utilizando energía renovable, utilizando transporte sostenible, la captura y el uso del metano. El metano se quema, el metano puede utilizarse para la fuente de energía, mejoras en los procesos industriales y los sumideros de carbón. Todo esto y estos dos caminos son necesarios, es necesario que se unan estos dos trabajos de adaptación y de mitigación para hacer infraestructuras verdes, para aumentar la resiliencia en el sistema eléctrico, protección del transporte sostenible, conservación del agua y la energía y la impermeabilización de edificios. Aquí, por ejemplo, tenemos tenemos que afianzar algunas políticas públicas, hacer estrategias nacionales, añadir tal vez una nueva política nacional o modificar la 32, que es de gestión de riesgo de desastres, para poder tener un enfoque de salud y seguridad ocupacional también, porque dentro el Estado tiene su política nacional de seguridad y salud en el trabajo, pues, en la ley se dio esa obligación, pero como política pública no la ha colocado. En la política número 32 habla sobre gestión de riesgos de desastres, pero que tienes, digamos, cierto impulso a la parte de seguridad y salud en el trabajo, porque para aumentar la resiliencia de una organización necesito, para disminuir su vulnerabilidad, también necesito del trabajo interno, de verificar nuestras capacidades internas para poder responder a estos agentes. Convenios colectivos, directivas técnicas, programas de formación, iniciativas de sensibilización, iniciativas de salud pública, etc. La ISO, por ejemplo, ha cambiado hace unos meses para añadir que la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Y una nota más, las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados al cambio climático. ¿Ya? Hay que hacer como organización un calendario de peligros, cuándo puede venir las lluvias, cuándo puede haber riesgo de huaicos, cuándo puede haber heladas, cuándo puede haber olas de calor. Tsunamis, por ejemplo, es de todo el año, por eso usualmente en el calendario de peligros lo ponemos en todos lados. Erupciones volcánicas también por la falta de data que podemos tener, la imprevisibilidad de estos eventos se pone en todos lados. Verificar en el SIGRIT, hay un mapa de vulnerabilidad, de la cartografía de peligros, que nos muestra en qué situación estamos. Nuestra zona tiene riesgos de movimiento en masa, nuestra zona es vulnerable ante peligro de sismo, tsunami, ante lluvias intensas, se añadió ese riesgo, por ejemplo, en el SIGRIT. Hay que verificar esto en todos los lugares donde vayamos o tengamos un lugar de trabajo. Prevenir antes que lamentar. Y siempre verificando que todas las organizaciones estamos en un contexto interno y un contexto externo. No solamente porque el cambio climático es externo, debemos de tratar temas de mitigación y adaptación hacia la parte externa, sino también ver a nosotros como unos agentes responsables el ambiente en nuestro alrededor, somos responsables de ese y de nuestros trabajadores, quienes debemos, pues, la mayoría. Siempre hay factores internos, factores externos que hay que tener en cuenta y dentro y en medio de estos dos factores está la empresa y nosotros mismos. Hay una idea importante, hay que verificar que esto esté en equilibrio, ¿no? Los problemas de riesgos ambientales a menudo empeoran, otros como los conflictos, las desigualdades y la discriminación. Bien, trataba de terminar justo como para que puedan ya descansar tranquilos o irse
siendo viernes en la noche. ¿Tienen alguna duda, consulta, comentario que quieran realizar? ¿Qué tal les pareció? ¿No les pareció bien la exposición? Sí, Jair, ¿cómo estás? Ingeniero, muy buenas noches. Qué ¿Cómo gusto estás? escucharlo en la ponencia, de verdad, el webinar muy interesante. Y más me resultó interesante la parte de la ISO. Esta enmienda creo que ya se viene trabajando a partir de este año, ya se ha publicado, todavía Sí, está, ya sí, se publicó la actualización de la ISO. sí, ya está, ya. Desde que se publica. Sí, desde que se Oh, publica. Hay que ok, hacer para los que tengamos pues una ISO 9 eh, ya puesta en la empresa o certificada, hay que ir haciendo sí, efectivamente. esta apreciación, ¿no? A nuestro comité de implementación o al responsable del SIG o de calidad. Porque habla mucho del contexto de la organización, en el punto 4.1. Correcto, correcto. Habla del contexto interno y externo de la organización. Y ahora, pues, con esta nueva enmienda, en teoría también ver los factores de cambio climático. Exacto. Sí. O sea, cada vez que de repente en la hilo se genera un tema específico del año, por ejemplo, el año pasado fue seguro, el trabajo seguro y saludable, un derecho fundamental, se van ampliando o se van creando algunas normas en los estados o las normativas relativas a la ISO también empiezan a sacar algunas modificaciones. En este caso, esta ha sido pues justo una que ha salido con este eslogan. Correcto, ingeniero. Muchísimas gracias. Ah, Buenas noches con todos, ingeniero Samuel Bajones, de verdad ha sido una ponencia muy productiva. Antes que nada, también queremos agradecerles por el tiempo y participación a nuestro webinar. Ha sido un placer haber compartido este espacio de aprendizaje con todos ustedes. Esperamos que la información presentada por nuestro experto Samuel Vascones haya sido valiosa y útil para su desarrollo profesional y también en lo personal. Queremos agradecer también en especial al ingeniero Samuel por su excelente presentación y por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o comentario adicional, no duden en contactarnos por interno. Estamos aquí para ayudar a cada uno de ustedes y aprender juntos. Finalmente, les recordamos que para la emisión del certificado tienen que inscribirse en el link que ha pasado por interno la señorita Linet. Y gracias nuevamente por su participación y que tengan todos una excelente noche. Estaremos comunicándonos por los grupos de WhatsApp. Muchas gracias, Samuel. Que tenga buenas noches. gracias a todos los 44 participantes. Gracias, Paul. Nos estamos viendo. Que tengan buenas noches.